Muy buenas a todos, mi nombre es Joan Zapata, actualmente me encuentro con mi compañero Brian Villadiego, somos del curso Administración de Empresas y Gestión Ambiental. Estamos cursando el semestre 4 del presente año 2025. Somos de la Universidad Fundación Universitaria Monserrate de la ciudad de Bogotá. Bueno, antes de comenzar con respecto al fracking, quisiera saber qué es específicamente el fracking, a qué se refiere. Bueno, Joan, yo te puedo responder esa pregunta, pero antes, para introducir qué es el fracking, creo que también hay que tener en cuenta que Colombia pasa por muchísimos problemas ambientales en la actualidad. Digamos que el fracking podría ser uno de los problemas que ya tienen una decisión respecto a eso, pero para contarte más acerca del fracking es la fracturación hidráulica. Eso es una técnica utilizada para extraer hidrocarburos como el petróleo y el gas natural. Entonces existen algo que son los yacimientos. ¿Sabes qué son los yacimientos? No, señor, ¿qué es? Los yacimientos son como zonas rocosas en donde existen muchísimos recursos naturales para la minería y tanto para la extracción de hidrocarburos. En este caso se utiliza más que todo para el tema del petróleo y el gas. Entonces, siguiendo con el tema, hay algo que se debe tener en cuenta y es cómo funciona el fracking. ¿Tú sabes acerca de esto, Joan? Tengo más o menos la idea. Sé que se originó en Estados Unidos, pero no sé muy bien qué es lo que se hace en el fracking. Bueno, digamos que antes de conocer un poco la historia, también hay que conocer cómo funciona esto y es que tiene tres partes fundamentales. La primera es el tema de la perforación vertical y horizontal, es decir, se coge un pozo y se perfora hasta alcanzar la formación rocosa donde están atrapados el gas y el petróleo. Luego Ok. de la perforación se extiende horizontalmente por cientos o miles de metros eh, para atrapar todo lo necesario. En segunda instancia, se hacen inyecciones de fluido a alta presión, es decir, se introduce agua, arena y productos químicos o metales pesados, como el mercurio es uno de los más conocidos. Después de eso, la arena como que mantiene abiertas las fracturas que permiten la liberación de los hidrocarburos. Y ya en última instancia está la extracción del gas y del petróleo. Entonces lo que hace es que el hidrocarburo fluye a través de las fracturas hasta el pozo y es extraído. Entonces se separan los residuos y parte del agua inyectada se recupera. ¿Qué opinas sobre esto? Entiendo, Brian, pero entonces en este caso muchas de las hidráulicas de las cuales los habitantes consumen el agua o requieren de esa agua serán esto surgidos en alguna problemática por esta implementación del fracking. Sí, realmente sí se ven más que todo las zonas rurales, perdón, en muchísimas problemáticas con la contaminación del agua y al mismo tiempo con contaminación en temas de aire también, porque digamos, a la hora de inyectar también salen muchísimos gases de estas zonas rocosas. Pero entonces también me gustaría contarte un poco de la historia del tema. Y es que durante el siglo XIX y el siglo XX, más o menos en el 1860, Estados Unidos es una de las primeras como potencias en utilizar esas técnicas de fracturación rocosa. Ya durante el 1945, una empresa realiza el primer experimento de fracturación hidráulica. Y ya, digamos que eso es muy, muy resumido. Y ya para el 2002, bueno, más o menos 2000 y 2002, Estados Unidos es como la potencia mundial en temas de energía. Entiendo. Más o menos a mediados de qué año empezó a implementar a Colombia o en qué año llegó. Em, Más o menos esto surge en el periodo de gobierno de Juan Manuel Santos, em, en donde él promueve como esta práctica de fracking en Colombia para tener como la autosuficiencia energética del país.
Entiendo. Y como tal, ¿qué fue lo que dio origen a esta, pues, a esta técnica? ¿Cuál fue la problemática para implementar esta técnica para subsanar? Digamos que estas prácticas en Colombia fueron promovidas principalmente por el sector gubernamental y por las petroleras y ciertos gremios económicos para la necesidad de la autosuficiencia energética del país. Entonces, en el 2014, el gobierno de Santos realizó un reglamento del fracking en Colombia mediante el decreto 3004 y la resolución 341 que establece las condiciones para el desarrollo. Entiendo, entiendo. Eh, sí, dime. Sí, como tal, te iba a hablar con respecto a algunas entidades o empresas que se han involucrado hace poco, perdón, hace poco no, ya hace bastantes, querían involucrarse en esta técnica. Esto estoy investigando y una de las más influenciadas es en este caso Ecopetrol, donde se realizó como en tal periodo del 2020-2021 se realiza como una etapa de elaboración para involucrarse a una prueba piloto realizada en el Medio Oriente de Magdalena, una extracción de esta, mediante esta técnica. Entonces, como venía diciendo, una de las empresas más involucradas en el fracking es Ecopetrol, acá en el país de Colombia, pues esta compañía petrolera estatal. Sin embargo, pues bajo la administración actual del gobierno de Petro, se han detenido pues algunas iniciativas relacionadas con la fracturación hidráulica. He investigado también que a nivel nacional Ecopetrol está jugando en la bolsa de valores con unas inversiones en el extranjero de estado allá directamente en Estados Unidos. Sin embargo, el presidente Petro ordenó a Ecopetrol la cancelación de esta inversión a una entidad de Estados Unidos que se llama Occidental Petroleum, ya que debido a involucrarse en esta temática pueden haber preocupaciones ambientales pues, relacionadas con esta técnica del fracking. Ok, y digamos que esto de Ecopetrol más o menos para qué fecha ocurrió. Esto ocurrió a mediados del 2022. Ok, pero pues antes de eso me gustaría como argumentarte un poco más de cómo surge esto en Colombia y es que durante el gobierno de Iván Duque, en su administración se promueve también muchísimo el tema de los proyectos pilotos del fracking, bajo la figura de la investigación integrada para evaluar su viabilidad. Dentro de esto cabe Ecopetrol. Entonces lo que hizo Iván Duque es como promover esto y le dio como potestad a Ecopetrol para que realizaran el tema de fracking. También se le critica muchísimo esta decisión a Duque y es donde empiezan a surgir los debates frente a temas ambientales, porque hay una gran resistencia social y demandas ante la Corte Constitucional por las zonas rurales de donde se hicieron esas pruebas piloto. Entiendo, entiendo. Esto podemos también decir que actualmente el presidente Petro ha realizado, en este caso, buenas acciones, ha tomado buenas acciones en donde tiene su postura de no dejar que esta técnica, perdón, se implemente ya acá en Colombia. Un investigador llamado Stinco, el cual dio la postura frente al fracking en Colombia. Stinco es un investigador argentino, el cual pues destacó que en el escenario actual de Colombia puede tener grandes oportunidades económicas si se aprovecha el fracking. Dijo que según los cálculos del gobierno en el periodo de Iván Duque, esto podrían haber en Colombia unas ganancias de hasta 324 millones de pesos en el periodo de 30 años. En caso de que no se realice pues esta técnica, podrían perderse todas estas reservas económicas mediante los hidrocarburos en donde no se implementaran.
Esto, sin embargo, hay un integrante de la Alianza de Colombia Libre de Fracking, el señor Carlos Santiago, que indica que para este desarrollo de la ley que busca prohibir la técnica como tal en el país, calculó también que se deben cuantificar los impactos que podría generar en el flujo natural de los territorios del desarrollo de fracking. Según él, serían más costosos para las comunidades locales, como tal para la sociedad, el traer agua de otras zonas, ya que en zonas, perdón, en zonas no, sino en ambientes acuíferos, pues podrían ser, tener gran riesgo de ser contaminados por un mal desarrollo o implementar mal la técnica del fracking, ¿cierto? Ok, digamos que respecto a lo que dices, lo que dices John, también es como muy debatible la primera posición de la que hablas por el tema de que no está pensando en el futuro, sino en el presente como en términos de economía. Sí, Exacto. ¿cierto? Sí, señor, exactamente. Hay una línea muy delgada frente a la actualidad y a las posibles futuras consecuencias, el cual no se Pero está pues visualizando con gran importancia. Sin embargo, el señor Carlos Santiago nos aclara esta situación a futuro. Él digamos dice, que con respecto a esas dos posiciones, ¿ya se tomó alguna decisión frente al fracking o todavía no? bueno, digamos que el presidente Petro como tal ya se está oponiendo más a esta técnica realizada acá en Colombia, ya que como tal, él dice que es la muerte segura de la naturaleza y de la humanidad. Esto fue lo que dijo el presidente Gustavo Petro frente también a la decisión de Ecopetrol de aliarse con la otra petrolera de Estados Unidos. Ok, digamos que también encontré información y dice que en abril 18 de 2023 el Senado ya toma la decisión de la prohibición del fracking, como que están a favor de este tema con 62 votos por el sí de la prohibición y 9 en contra. Ok. Entonces, digamos que también, hablando más del tema, Joan, surgen algunos debates frente sí, como a la posición de si el fracking debería estar o no estar en Colombia. Y se habla también mucho de los impactos ambientales, como el tema de la contaminación del agua, el, las inundaciones que podría provocar y la pérdida de biodiversidad. Aunque en el modelo económico se dice que somos un país demasiado dependiente del petróleo y que no tenemos alternativas sostenibles frente a la energía. Entonces a mí me gustaría conocer, o bueno, si sabes, un poco respecto a las leyes o políticas que han salido frente al fracking. Bueno, pues digamos que en esta situación sí tiene de cierta que Colombia dependa un poco de estas energías, ¿no? Que pasó hace muy poco con Alemania frente a la pelea entre Rusia y Ucrania, en el cual Rusia se opuso pues a compartir como tal sus exportaciones de petróleo, haciendo que Alemania usara mucho esto carbón, la contaminación a través del carbón y su alto nivel de esto de compra y venta de este producto, ¿cierto? Sin embargo, pues con respecto a las legislaciones y normativas, ahí también está el Código de Minas, perdón, el cual pues es la Ley 685 del 2001. Esta pues establece como tal las disposiciones generales para la exploración y explotación de estos recursos minerales en Colombia. Aunque como tal no se habla específicamente del fracking, sí sienta como las bases para realizar esta actividad minera en el país. También nos encontramos con el decreto 3004 del 2013. Esta sí regula la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. En este caso, pues incluyendo la técnica de fracturación hidráulica. Encontramos algunas resoluciones, en el cual se emitía mayormente por del Ministerio de Minas. Una de ellas es la 90.341 del 2014. Acá dice el Ministerio de Minas
que establece los términos y condiciones para la exploración y explotación de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Hay otra resolución emitida por la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, pues, en la 0421 del 2014, establece los requisitos y procedimientos para obtención de licencias ambientales en proyectos de explotación y exploración de hidrocarburos en yacimientos no convencionales. Y por último, nos encontramos con entidades reguladoras y ejecutadoras. Está, pues, como ya te había mencionado, el ministro de Minas y de Energía, está la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Agencia Nacional de Licencias Ambientales. Estas tres se encargan como tal de mantener y tener en orden todo lo relacionado con la explotación de los recursos mineros en Colombia. Ok, y respecto a la transición energética que debería de tener el país, se ha hablado un poco acerca de eso. Pues digamos que Gustavo Petro, como lo veníamos hablando, es uno de los que está a favor de la prohibición del fracking, pero no se habla mucho de estas transiciones energéticas o qué es lo que se está haciendo en el país. Entonces, como que me gustaría hablar un poco acerca de eso. Gustavo Petro en Colombia quiere promover esa transición energética basada en un impulso de energías sostenibles, ¿cierto? Para reducir la dependencia de combustibles fósiles. Las principales energías sostenibles que según Petro debería cambiar las entidades es energía solar, energía eólica, hidrógeno verde y biomasa biomasa y bioenergía. Como tal, las estrategias claves para ir en esta transición, pues una de ellas es, como lo habías mencionado, el ya no más fracking, quitar esos nuevos contratos de exploración de petróleo. Otro punto importante es la inversión en energías renovables para diversificar la matriz energética, implementar nuevas políticas para la reducción de la dependencia de combustibles fósiles y el fortalecimiento de transporte eléctrico y movilidad sostenible. No sé si habrás visto la noticia en el cual Transmilenio en Bucaramanga, si no mal recuerdo, creó una entidad de Bucaramanga el cual se alianzó con el alcalde actual de Bogotá en generar un Transmilenio totalmente funcional de hidrógeno, totalmente renovable. Uy, no, no lo había escuchado, la verdad. Sí, pues esta gran idea y esta gran aportación es lo que quiere el presidente Gustavo Petro, perdón, para Colombia, ya que pues hay que recordar que en la reunión que se realizó en el 2015 en París, busca que para de aquí al 2030 los países que están relacionados a esta reunión, esta cumbre, puedan tener mayormente el 60% de todas sus energías sean renovables de aquí al 2030, mayormente las empresas privadas. Ok, y ya pues digamos que generalizando mucho el tema del fracking, creo que cada uno tiene como una posición, una opinión y creo que a veces uno tiene como que argumentar con cosas verídicas. Entonces, yo creo que respecto a lo que hablabas de lo de París, también podríamos incluir el tema de ODS, en referente a lo de las ciudades que deberían de ser más sostenibles y la transición de esas energías renovables. Entonces, a mí me gustaría que nos dieras como tu conclusión frente al tema. Yo sé que fue muy corto, pero ya se nos está acabando el tiempo. Sí, claro, Brian, como tal, para mí la conclusión es que totalmente el fracking no es una opción muy viable para Colombia, aunque puede ser monetariamente muy razonable, en este caso para la economía colombiana, sigue siendo una consecuencia a las futuras generaciones. No hay que verlo desde la manera económica dentro del país, sino que en este caso mi oposición sí es un poco más utópico frente a la sociedad. Lo ideal es poder preservar y proteger lo más posible nuestros recursos naturales, siendo Colombia pues uno de los países más diversos en el mundo. Entonces creería yo que con respecto al fracking,
Y para aquellos que quieran retomar una investigación frente a este caso, lo ideal es que tengan presente todas las entidades que han hecho como tal planes o investigaciones para cambiar a realizar esa transición de combustibles más razonables frente al medio ambiente. No sé tú, Brian, ¿qué conclusión llegas a esta conversación? Bueno, pues respecto al tema en general, yo siento que el fracking como que trasciende a un tema más grande y es el tema de nosotros cómo aportamos a estas energías renovables y cómo cambiamos también los hábitos. Entonces también hablar de los combustibles fósiles que todavía siguen siendo como muy indispensables para Colombia y para Bogotá. Entonces yo creo que en temas de aprendizaje, yo creo que lo que hay que tener en cuenta cuando se realizan proyectos como estos son los impactos ambientales que se generan. Es decir, digamos que en este caso validamos también los impactos a a las comunidades locales y a los modelos económicos que estamos adaptando. Entonces, como que mi conclusión más generalizada es que deberíamos de empezar a generar estas transiciones a energías más sostenibles, pero siendo enfocados a algo a una escala más pequeña, o sea, como al día a día. Esa es Ok, como mi conclusión. lo dices de manera como una educación ciudadana, ¿cierto? Sí, más hacia la responsabilidad social que tenemos como personas. Y De también pues acuerdo. al tema de cómo elegimos al gobierno y cómo nosotros influimos en estas decisiones de gestión ambiental. Que digamos que uno no se centra mucho en estos temas, sino como en el crecimiento económico que tiene el país. Pero realmente uno no se detiene a validar como estos impactos que generan estas decisiones. Sí, totalmente de acuerdo, Brian. Digamos que respecto a la decisión que se tomó frente al fracking, ¿qué opinas tú? Pues yo creo que fue la mejor opción. Como te digo, utópicamente lo mejor que se puede realizar para Colombia es preservar y conservar nuestros recursos. Mm, creería yo que para dejar de depender de las demás exportaciones fósiles de otros países, lo ideal es realizar esa transición claramente para ya dejar de depender y no nos pase lo mismo que Alemania. Ok, digamos que ya por último, agradecer también a la información que extraímos de la silla vacía, del tiempo, de algunas revistas académicas, como lo es Cielo, y ya no sé, Joan, ¿qué quieres decir más? No, yo creo que ya podríamos dejar hasta aquí finalizado nuestro podcast. Esto, no siendo más, pues muchísimas gracias por tu atención.